Empezamos ya la conferencia de cultura del Congreso y para la organización es un placer poderos presentar a Marina Subirats y Martorell. No es nada fácil presentar a Marina porque ha hecho y hace tantas cosas que resumirlo todo brevemente es francamente difícil. Pero sí que me gustaría dar algunos datos de su trayectoria personal y profesional. Nace en Barcelona, se licencia en Filosofía en 1965 y se va a París a ampliar sus estudios sobre Sociología, donde trabajará como investigadora. Vuelve a Cataluña en 1970 como profesora de Sociología en la Universidad de Barcelona y en la Autónoma de Barcelona. Paralelamente desarrolla su tarea como investigadora en la Fundación Jaume Bofill y el Instituto de Ciencias de la Educación. En el año 77 realiza una investigación en la Universidad de Wisconsin y en el 78 en la Universidad de California y en el 1987 en el Institute of Education de Londres. Ha dirigido la encuesta metropolitana de Barcelona, realizada a través del Instituto de Estudios Metropolitanos durante los años 1986-1992-2000. En 1992 obtiene la cátedra de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y se especializa en Sociología de la Educación y Sociología de la Mujer. De hecho, sus principales líneas de investigación han sido siempre la educación, el género, la coeducación y la estructura social de Cataluña. Desde el 2006 es catedrática emérita de Sociología, dirige el Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales entre 1993 y el 96 y miembro de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea entre el 93 y el 96. Es elegida también concejala del Ayuntamiento de Barcelona entre el 99 y 2006, donde ocupará el cargo de concejala de Educación y es miembro del Consejo Escolar del Estado desde 2004. Ha recibido premios, ha escrito más de un centenar de artículos, diversos libros y es una mujer referente en el ámbito de la coeducación, tanto por su aportación teórica como por la aportación de sus investigaciones en los distintos niveles educativos. Mañana, de hecho, participará en Madrid en el primer Congreso Internacional de Coeducación y Género junto a Amparo Tomé, con la ponencia 40 años intentando coeducar, y aquí seguimos, ya el título indica muchas cosas. Y no quería acabar esta presentación sin citar 3 versos de un poema de una poeta catalana llamada María Mercè Marçal, poeta de referencia para nosotras, feminista, luchadora, que murió a los 45 años víctima del cáncer, que dice así: a l'atzar agraeixo 3 dones, haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser 3 voltes rebels. Significa pues que l'atzar agradece 3 dones. Nacer mujer de clase baja y nacer oprimida y de ser 3 veces rebelde. Quería hilar este poema con Marina como mujer, profesora, feminista, luchadora y sin duda 3 veces rebelde o más. Y con el título del Congreso, la animación sociocultural como acción transformadora, transformación, movimientos sociales y cambios, porque para transformar y cambiar hay que tener ese punto de rebeldía e inconformismo. Los y las profesionales que trabajamos en el ámbito social y utilizamos la animación sociocultural como herramienta de transformación, aspiramos a construir comunidades empoderadas, más justas, más libres, más críticas, capaces de construir tejido asociativo, poniendo en valor la cultura y siendo protagonistas de sus propios procesos de cambio. Así pues, cuando quieras, María. ¿Sí? ¿Se oye? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora? No estaba bien abierto. Pues buenos días, ahora sí. Y muchas gracias por invitarme. Realmente tener la ocasión de dirigirme a una audiencia tan enorme como es la vuestra y a tantas personas que estáis dinamizando la cultura en la sociedad es un privilegio, un privilegio.
Muchas gracias, Ana. Me identifico mucho con el poema que has leído, con el fragmento que has leído de María Mercè Marçal, porque a mí me pasa lo mismo. También soy mujer, soy catalana y de clase trabajadora, de origen. Y, por lo tanto, 3 veces rebelde o quizá más, porque además nací en el franquismo, con lo cual no había otra manera de sobrevivir que siendo algo rebelde. Y hoy simplemente permitidme que diga el nombre de una persona muy querida que se nos ha ido ayer o anteayer, que era también una amiga feminista, una gran mujer, que es el nombre de Carmen Alborz. Muchas gracias. No la vamos a olvidar. Bien, vamos al tema. Yo quería, para empezar, dar un marco sobre qué nos está pasando hoy desde el punto de vista político y desde el punto de vista cultural, que es un poco el marco en que me parece que es importante que nos situemos para pensar también en lo que es la animación sociocultural y en lo que es la transformación que en este momento estamos viendo como necesaria. Ya que estamos en un momento apasionante de la historia, con unos retos fantásticos, con unos proyectos y unas posibilidades extraordinarias, que son las que nos da el mundo técnico. Estamos en una época de la historia en que el énfasis se ha puesto en el conocimiento de la naturaleza y en la manipulación de la naturaleza. Y esto, pues, en principio, es lo que permite que vivamos más, que nos comuniquemos más, que viajemos más, que podamos curar enfermedades incurables, tantas cosas. Pero al mismo tiempo estamos viviendo un tiempo con muchos retos negativos. Porque ¿qué estamos viendo? Que se ha producido un proceso, que es lo que llamamos globalización o mundialización, en el cual muy poca gente en el mundo se está apoderando de la gran mayoría de la riqueza, de la mayor parte de la riqueza. Pensad que, solo por daros un dato, yo lo he ido siguiendo desde hace muchos años porque soy socióloga, en datos que nos da el PNUD, que es una agencia de Naciones Unidas, pues hace como unos 15 años ya se decía 300 personas en el mundo acumulan una riqueza igual a la cuarta parte de países, los países más pobres. Fijaos qué desequilibrio tremendo. Los últimos datos ya no son 300 personas, son 8 personas. 8 personas en el mundo tienen una riqueza equivalente a una cuarta parte de los países, los más pobres. Pero fijaos lo que esto representa. Estamos en un camino que puede llegar a un momento que una persona se adueña de todo y que por lo tanto pueda decidir pues, si contamina el agua, si contamina el aire, si no nos da de comer, si la comida es toda suya, en fin, cualquier locura. Por lo tanto, es un momento muy especial, con grandes posibilidades y la posibilidad de grandes fracasos. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a esto es importante entender cómo nos planteamos nuestra vida y cómo nos planteamos la acción. Porque mirad, en muchas sociedades ha ocurrido que hay ciertos equilibrios. A veces estos equilibrios se rompen, ¿no? Bueno, pues un tiempo gana la derecha y entonces lleva las cosas hacia su lado, otro tiempo gana la izquierda y las vuelve hacia otro lado, más o menos en los equilibrios. Ahora los equilibrios se pueden romper, en cierto modo se están rompiendo. ¿En qué sentido? En que este grupo de personas que tiene tantísimo poder está pasando por encima de los estados. Está obligando a los estados, y lo vemos a través de la Unión Europea, lo vemos a través de muchas cosas. Y en muchos foros que yo estoy encontrando estos días, he discutido mucho en Barcelona porque ha habido una bienal de la cultura donde ha habido mucha gente pensando. ¿Y qué es lo que vemos? Que
frente a esta tremenda fuerza no tenemos una fuerza antagónica. ¿Y qué es lo que nos pasa? Tenemos que, digamos, no podemos plantearnos una lucha de igual a igual, sino que tenemos que recurrir a lo que está en el nivel internacional. Los que queremos otra cosa no tenemos fuerza. Hay que comenzar por lo cercano, por volver a la comunidad, por construir comunidad, por reapropiarnos colectivamente de nuestras ciudades, de nuestros espacios, de nuestros jardines, de nuestra naturaleza, de nuestros ríos. Colectivamente reapropiarnos y cambiarlos en la medida y en el sentido en que favorecen la vida, no en que favorecen el capital. En el feminismo se está planteando una cosa muy interesante, no tengo tiempo de contarlo, pero que es lo que se llama la economía feminista y que parte de la idea siguiente. Hoy resulta que tenemos un conflicto entre los intereses del capital y los intereses de la vida. Y tal como se plantea, ganan los del capital. Fijaos, un ejemplo. Bueno, pues ha habido una huelga, la empresa, los trabajadores piden más sueldo, la empresa dice, no, porque yo no tendría beneficios, me voy, me traslado al África. Esta gente se queda sin trabajo, unos problemas tremendos para subsistir. ¿Qué más da? Lo importante es que la empresa tiene que tener sus beneficios. Por lo tanto, nadie impide que se vaya, porque esto es lo fundamental. Por lo tanto, aunque dicho así, capital contra la vida, es una cosa un poco despropósito. Si miráis cosas concretas, os daréis cuenta de hasta qué punto prevalece este tipo de cosas. El gobierno actual propone, bueno, vamos a subir el salario mínimo hasta 900 euros. Es que con menos que esto no se vive. No, porque esto toca a las empresas. Si no hacen beneficios, los capitales se marcharán. Que se muera la gente entonces. Lo que ha ocurrido hace 2 días con las hipotecas. Que se ha fallado en un sentido, inmediatamente alguien por debajo ha dicho, ¿cómo? Los bancos sin beneficios ni hablar. Cambien lo que sea. Y ahí estamos. ¿Entendéis? O sea, no es una pura idea, es una realidad. Entonces, frente a esto, y esto sí que es realmente algo que nos viene del feminismo, pero el feminismo empezó como la lucha de las mujeres por librarnos de nuestra situación difícil. Y ahora está siendo cada vez más un movimiento social de liberación humana, en el cual tenemos que colaborar mujeres y también hombres, porque por muchas razones es también una forma de emancipación masculina. Esto no os lo contaré porque tampoco me da tiempo, pero si queréis otro día os lo cuento. Es muy importante para los hombres hoy poder dejar atrás los estereotipos viriles que llevan a la muerte y llevar también, de verdad, os lo digo empíricamente, no como una idea, y colaborar en que podamos cambiar las cosas. Bien, este es el aspecto político, es el panorama político que tenemos. Por lo tanto, tenemos que, desde la animación sociocultural, estimular a la gente para que pueda reapropiarse su espacio vital, su trabajo, sus relaciones. Importantísimo. Vamos al aspecto de la cultura. Mirad, necesitamos un cambio cultural. ¿Por qué razón? Porque durante muchos siglos se ha educado a las personas, no solo a través de la escuela, sino a través de muchos de los mensajes que se dan, en lo que se llama el fordismo, el modelo fordista. ¿Qué era el modelo fordista? Vosotros vais a ser trabajadores y lo importante es que seáis obedientes, que os adaptéis a los procesos, por ejemplo, los procesos pues, de la cadena de montaje, o es igual, si no hay cadena de montaje, pues del gran almacén en el que trabajáis. Tenéis que hacer vuestro impuesto y no protestar y adaptaros. Por lo tanto, reduciendo la capacidad creativa de los individuos. Este era el modelo fordista. Se necesitaban trabajadores y trabajadoras
dóciles y adaptables. Pero es que resulta que aquí estamos en otra situación. Estamos viendo cómo los trabajos repetitivos están desapareciendo. Y van a desaparecer más, porque es que resulta que esto lo hemos estado estudiando en un grupo con el que trabajo en Barcelona, pero en fin, se está estudiando en muchos sitios. Está a punto de entrar lo que se llama la industria 4.0. ¿Qué es la industria 4.0? La interacción entre las máquinas para producir conocimiento y para hacer las tareas repetitivas e incluso muchas no repetitivas. Entonces esto significa que se van a perder muchos puestos de trabajo. ¿Ves? Bien, ¿qué nos pasa hoy? Bueno, pues durante mucho tiempo la gente hacía una criatura y pues si era un campesino veía cómo trabajaba su padre, aprendía a trabajar como el padre, como el abuelo, la niña pues aprendía a ir a lavar al río, a cocinar en la casa. Iban a repetir los modelos culturales del pasado. Estos modelos están desapareciendo. No solo los del mundo rural, también los del mundo industrial. Resulta que, bueno, muy pronto no habrá ya cajeras en los supermercados, por ejemplo, porque las máquinas lo harán solas. Entonces, todas las mujeres que se han preparado para cajeras, lo van a hacer. ¿Entendéis? Está desapareciendo los modelos culturales del pasado. No solo en el trabajo, en muchas otras cosas. Por ejemplo, también en los modelos de hombre y mujer. Las mujeres pues nacían, crecían, se casarían, tendrían hijos, serían amas de casa, los hombres trabajarían, traerían el dinero a casa. No, todos tenemos así. Las mujeres trabajamos, las nuevas generaciones prácticamente el 100% de mujeres están trabajando, a partir, pues algunas a partir de 20 y pico, otras antes, depende de lo que estudien, etc. Pero están trabajando en profesiones que cambian rápidamente también, con lo cual lo que estudiaron cuando tenían 20 años, a los 40 ya no sirve, ¿entendéis? Y a lo mejor es que a los 40 ya no existe la empresa que empezaron a trabajar. Frente a esto, ¿qué necesitamos? Inventar la vida cada día. Hay aquella famosa frase de Machado que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, en esa época, hacía 100 años, el poeta no tenía caminos, necesitaba inventarlos porque era un hombre extraordinariamente creativo. Pero para la mayoría de la gente todavía había caminos, y si se salían del camino les daban un buen cachete, ¿no? Todas las mujeres que antes de casarse quedaban embarazadas o que eran rebeldes, o en fin, malo. Ahora es verdad, cada vez hay menos caminos y cada vez cada persona tiene que hacer su propio camino. ¿Entendéis? Cada vez más, de una manera creciente. De hecho, en mi generación, y Carmen Albor, por referirme a ella, era un buen ejemplo de esto. Si veis las cosas que se van a hacer en torno a ella, pues veréis una mujer que se inventó su vida en cada momento, con una extraordinaria valentía. Pero es que en nuestra generación todavía podías elegir entre intentártelo o no, pero en la vuestra, de la mayoría de aquí, ya os la vais a tener que inventar sí o sí, porque si no os quedaréis en un rincón. Frente a esto, ¿qué necesitamos para educar a la población? Capacidad de inventar, de creer en sí mismas las personas, de estimular su creatividad, de participar, de empoderarse, si lo queremos llamar así, de empoderarse. Y de participar por lo que os he contado primero, porque tenemos que reapropiarnos de nuestros espacios, de nuestras vidas, de nuestros tiempos, volver a decidir qué es lo que queremos hacer con ellos y cómo han de ser. Esto por una parte, participar, y por la otra, participar con fuerza, creyendo en lo que queremos, en lo que sabemos, en lo que necesitamos, creyendo que lo que decimos está bien. Esta es la tarea. Yo creo que en el mundo sociocultural, en la animación sociocultural, esto implica lo mismo que está implicando para el profesorado. Antes era
voy a aprender a la universidad o a la escuela, me enseñan unas cosas y las transmito. Esto era el profesorado. Aquí he aprendido a enseñar a sumar y ahora voy y enseño a sumar. He aprendido la historia de España y voy y la enseño al alumnado. Ya no, el profesorado ya no puede ser esto. Y está habiendo un cambio radical. En Cataluña lo vemos muchísimo. En el resto de España, en algunos sitios, pero lo he visto menos, pero seguramente también existe. El propio profesorado está cambiando. Y pasa de ser transmisor cultural a ser justamente animador cultural. Es muy diferente. A ser una guía, no un transmisor, una guía. ¿Para qué? Para estimular al alumnado a que cada uno y cada una encuentre su modo de hacer, lo que quiere hacer, lo que le gusta, lo que le interesa, y con esto avance y se desarrolle. Yo creo, yo conozco menos vuestro ámbito, yo no he trabajado en vuestro ámbito, pero estoy convencida de que esto es lo que se necesita también, este tipo de cambio en la manera de entender la profesión. Ya no sois vosotros que tenéis que decir, bueno, vamos a hacer tal cosa y organizarla y la gente allí escuchando y ya, bueno, ¿qué quieres que haga esto? No, estáis allí para catalizar las iniciativas y ayudar a que vayan adelante. Os voy a dar un ejemplo que quizá os permite entenderlo mejor. Yo fui durante 7 años concejala de educación, como ha dicho Ana, en Barcelona. Entonces me encontré cuando entré en el ayuntamiento con que había 2 proyectos muy interesantes. Uno que se llama Ciudades Educadoras, puede que os suene, otro que era el proyecto educativo de ciudad. Eran cosas bastante parecidas. Bueno, y tenían que empezar, estaban empezando, pero no estaban bien definidas. Yo le tuve que dar muchas vueltas. Esto cómo lo organizamos, qué significa. Y después de muchas vueltas llegué a la conclusión siguiente. Claro, todo el mundo esperaba que fuera el ayuntamiento el que llamara a toda una serie de entidades de la ciudad y le dijera, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y yo me di cuenta que este era un camino erróneo. Primero, si tú haces esto, todo el mundo te dirá, bueno, ¿cuánto dinero me das para hacerlo? Segundo, todo el mundo dirá, sí, pero no es exactamente esto, no me acaba de gustar, hay demasiado de esto, demasiado de aquello. Se me ocurrió una manera de explicarlo más fácil. Si el ayuntamiento dice, os invito a cenar y alquila una gran sala, un gran hotel, pone las mesas, elige los menús, pone las flores, paga la cuenta, la gente está contenta, qué bien, hemos cenado bien, pero el pan estaba un poco duro, la carne estaba un poco demasiado blanda, el vino no era... Bueno, gracias, adiós. No es tiempo para eso. ¿Qué tenemos que hacer? El ayuntamiento dice, vamos a hacer una cena, va a ser tal día y en tal lugar. Yo alquilo en la sala, yo alquilo las mesas, pongo el mantel y pongo los cubiertos. ¿Y tú qué vas a traer? Tú me traes el primer plato. ¿Tú de qué trabajas? ¿De tal cosa? Tienes primeros platos, ¿verdad? Tienes un huerto, pues nada, te traes la ensalada. ¿Y tú de qué trabajas? Tú tienes una granja de cerdos. Estupendo, tú traes la butifarra, el chorizo. ¿Entiendes? Entonces, cada una de las entidades tiene que ofrecer aquello precisamente que sabe hacer y que hace bien y que hace mejor que nadie. Entidades o grupos o asociaciones o particulares o quien sea, todo el mundo que quiera colaborar en ese proyecto. Porque, bueno, en el caso de la educación, esto muy brevemente porque no es el tema, pero en el caso de la educación yo me di cuenta, y nos dimos cuenta mucha gente, que ya no se trata de aprender la tabla de multiplicar. Se trata, sí, la tabla hay que saberla, por supuesto que sí, pero se trata sobre todo
de aprender toda una serie de capacidades que se necesita para la vida urbana. Se trata de aprender a vivir, y de aprender a vivir en un marco urbano como es el nuestro. Y esto, la propia ciudad tiene las soluciones, porque hay quien puede explicar cómo alimentarte, por lo tanto, la salud. Otra persona puede explicar cómo protegerte, si hay un incendio, ¿qué tenemos que hacer? Otra puede explicar cómo trabajar en arte. ¿Entendéis? Todo esto la escuela no lo puede hacer todo, ni mucho menos. Entonces esto sale de la experiencia colectiva, aquella frase de que se necesita la colectividad para educar a un niño, ¿verdad? Pero tenemos que saber que el problema está en cómo lo extraemos, cómo lo organizamos, cómo cristalizamos todo este trabajo. Entonces, yo creo que esta es la manera como tenemos que actuar. En sociedades muy pobres, la administración tiene que poner todo, porque la gente no tiene nada. No estamos en una sociedad pobre, estamos en una de las sociedades más ricas de la historia, aunque tengamos muchos problemas que ya sabemos. Ricas no solo de dinero, de conocimientos, de capacidades. ¿Qué hay que hacer? Estimular para que todo el mundo crea que aquello que aporta es fundamental y es esencial. Otro aspecto del que os quería hablar. Cuando hacemos esto, es decir, cuando a través de este trabajo de animación sociocultural estamos empujando a colectivos a apoderarse de su espacio, de su ciudad, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y esto sí que concierne a las personas que se dedican a la animación sociocultural. Mirad, nuestra cultura es una cultura marcada por los grupos que han tenido poder. Es la cultura que nos han transmitido. No tenemos ninguna responsabilidad respecto a lo que nos han transmitido. Fijaos, yo utilizo mucho este ejemplo. Yo hablo catalán, es mi lengua. ¿Por qué? Porque mi familia, pues es lo que se hablaba. Pues yo no tengo ninguna responsabilidad. Y siempre hablé en masculino, porque era la manera como se hablaba. Por lo tanto, pues yo decía los niños cuando quería decir los niños y las niñas, decía los hombres cuando quería decir los hombres y las mujeres. Como todo el mundo, ¿verdad? Es lo que me habían transmitido. De esto no soy responsable. Ahora, ¿quiero seguir así o quiero cambiar? En el caso del catalán, quiero seguir así. Es una lengua y yo creo que las lenguas son una extraordinaria riqueza que todos y todas tendríamos que ayudar a preservar, aunque no fuera la nuestra. Me encantaría poder ayudar a preservar el euskera. No lo conozco, no soy una dedicada toda la vida, pero me encantaría porque me parece una joya, una cosa tan antigua que se ha preservado en España, en una zona de España. ¿Cómo puede ser que nadie se le ocurra que esto debiera desaparecer? ¿Veis? Pero bueno, o sea, ¿qué es lo importante? Lo importante es ver qué es lo que sí quiero conservar y qué es lo que no debo conservar. Y para esto tengo que hacer una crítica de la cultura que me ha sido transmitida. En mi caso me he dedicado sobre todo a hacer una cultura del androcentrismo. La cultura en la que se nos ha educado es una cultura androcéntrica. ¿Qué significa androcéntrica? Que tiene al hombre como centro de todo, de la acción, del pensamiento, del poder, y todo gira en torno a él, y todos y todas lo vemos como normal. Esto es lo que ocurre, esto es lo normal. ¿Quién discute que tenga que haber fútbol todo el santo día en la tele? Nadie. El fútbol es importantísimo. Yo estuve muchos años aburrida del fútbol, hasta que entendí una cosa. Menos mal que hay el fútbol. ¿Por qué? Porque a los hombres los seguimos educando como guerreros. Seguimos desarrollando en los hombres que lo más importante es la competición, el enfrentamiento, el ganar, el yo soy más que tú. Entonces esto a través de la historia ha dado unas guerras espantosas, ha dado unas matanzas espantosas, las sigue dando. Bueno, en el mundo occidental
se ha conseguido frenar esto, por lo menos de momento, y resulta que este afán de enfrentarse y a ver quién gana se resuelve simbólicamente en el fútbol. ¿Te das cuenta? Claro que tiene importancia, porque fijaos lo que nos ahorramos en muertes, en destrozos. Nada, que jueguen al fútbol y se gasten todos los millones que quieran, porque si no podría ser peor, serían a pelearse de verdad. Bueno, pero aún así dices, pero es lógico que esto sea así y que realmente la pelea entre hombres pues ocupe tanto espacio de la sociedad. Como tenemos una mentalidad androcéntrica y nos dan importancia a esto, nos parece que esto es lo normal. Bien, yo no estoy contra el fútbol, como os he dicho. Me parece bien porque esto resuelve una serie de problemas. Pero esto significa que las mujeres siempre estamos al margen. Viendo las escuelas me he dado cuenta. Es tremendo porque es que resulta que en los patios de las escuelas de toda España había jardines, muchas de ellas. Fueron arrasados. Se pusieron campos de deportes, que está muy bien que estén, pero no que ocupen casi el 100% como ocupan hoy. ¿Sabéis qué ocurre con los recreos? Salen los niños con la pelota, se ponen en el centro a jugar y las niñas en los rincones. Mirad. Y esto es importantísimo porque esto significa que ellos se sienten dueños del espacio. Que aprenden a moverse en el espacio y que el espacio es suyo. Y las niñas aprenden que no, que el espacio no es suyo y que ellas están en los rincones, y que es lo normal. Este es un ejemplo de androcentrismo. Bien, pues cuando estéis realizando una actividad, tenéis que tener en cuenta el clasismo, el androcentrismo y el etnocentrismo que impregna nuestra cultura. Y que no nos podemos quitar de encima como quien se quita un sombrero, porque nos impregna nuestro pensamiento, nos impregna nuestro cerebro, nos impregna nuestra acción, nos impregna nuestra palabra. Pero poco a poco tenemos que ir descubriéndolo y poniéndole una serie de límites e ir cambiando. Entonces, termino. ¿Qué tengo que ver? Perdón, que ya no me acordaba que había empezado. Pues tenemos que poner toda una serie de esfuerzos por, primero, detectar. Fijaos, respecto del androcentrismo, y es de lo que más os puedo hablar porque es de lo que más he trabajado, pero también del clasismo, hay que aprender a mirar y a detectar cuáles de nuestros mensajes son sexistas sin que seamos conscientes de ello. Porque estoy segura que aquí, si preguntáramos ahora, si hiciéramos un test y preguntáramos a la mayoría de las personas que estáis aquí si pensáis que tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres, la gran mayoría me diríais que sí. Y me lo diríais no por quedar bien, sino porque lo pensáis. Pero claro, el problema no es este. Una cosa son nuestras ideas y otra cosa es lo que hacemos. Lo que hacemos está casi en nuestro subconsciente, en nuestros hábitos. Los hábitos se adquieren desde que naces. Y hacemos muchas cosas durante el día que no las hacemos conscientemente. Si nos paramos a pensarlas, sí, pero si no nos paramos a pensarlas, pues caminamos sin pensar, pongo el pie derecho, ahora pongo el pie izquierdo. ¿Veis? Y como esto, muchísimas cosas. Y entonces, en nuestros mensajes hay todavía, tanto los de hombres como los de mujeres, hay todavía una gran parte de sexismo. Y esto cuesta mucho cambiarlo. Mirad, yo hace efectivamente 40 años más o menos que me dedico a este tema. Y hace quizá unos 15, un día estaba con un sobrino y una sobrina, bastante jovencitos, y que estaban en mi casa y íbamos a comer. Y le dije a la niña, por favor, pon la mesa. Y de pronto digo, ¿y por qué se lo digo a la niña? Y hacía 25 años que yo estaba analizando esto. Pero no me pegué un cachete, es lo normal. Es lo normal porque todo a mi alrededor me repite que las niñas son las que tienen que poner la mesa. Y después de 25
5 años de analizarlo todavía puedo repetir eso. Otras cosas ya las he ido cambiando, vas cambiando poco a poco. No es culpa de nadie, tampoco de los hombres, tampoco. Pero sí es responsabilidad ver cuál es la cultura que queremos dejar para el futuro, ¿entendéis? Entonces, es muy importante ir creando lo que nosotras en mi equipo llamamos la mirada violeta o las gafas violeta, también se dice, ¿no? ¿Qué son las gafas violeta? Aprender a ver cosas que hacemos y que no percibimos su significado, no vemos que sean discriminatorios y lo son. Es decirle a la niña, tú pon la mesa. Y el niño no, el niño tiene el privilegio de que le pongan la mesa a los demás. ¿Entendéis? Una manera sencilla de ir siendo conscientes de esto es precisamente hacerte la siguiente pregunta. Cuando tú vas a hablar a un niño, a una niña, a un hombre, a una mujer, pensar, si en lugar de tener frente a un hombre tuviera una mujer, le hablaría igual, le diría lo mismo, se lo diría de la misma manera. Pensar que incluso en los tonos de voz se hace diferencia. En las maneras de hablar no solo es una cuestión de plurales masculinos o femeninos. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres utilizamos toda una serie de estrategias sin saberlo para no ser demasiado impositivas, porque siempre nos han dicho que tenemos que dar prioridad al hombre, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, ay, me gustaría ir al cine, ¿qué te parece? ¿Qué tal si hoy fuéramos al cine? No llegas y dices, hoy vamos al cine. ¿Verdad que no? ¿Os reconocéis en este? En inglés también se ha estudiado. Es un final que pone con un interrogante. ¿Qué es? Y si te dice que no, no pasa nada. Pero no es consciente. No es que digamos, pues porque a veces pues con tu compañero tienes bastante confianza como para decir, oye, hoy tengo ganas de ir al cine. Pero normalmente no lo dices así, le dices, ¿qué tal si fuéramos al cine? Si él dice, no, hoy no me apetece, fuera. No ha habido conflicto, ¿entendéis? Los hombres hablan de otra manera. O sea, el tono, la cara, el gesto, todo es diferente según que hablemos a un hombre o a una mujer, según que hablemos a un niño o una niña. Solo que el niño y la niña o el adolescente esto lo absorbe y le queda como un mensaje de cómo tiene que comportarse según sea hombre o mujer, ¿entendéis? Y esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que empoderar a las mujeres y ser conscientes de todo ello. Estuve haciendo una charla de este tipo hace 3 o 4 años con una ONG de un pueblo cercano a Barcelona, que también se dedican a la animación sociocultural. Y entonces les iba contando cosas y me decían, no, sí, tienes razón, lo sabemos. Bueno, y luego hubo un momento, que eran 4 o 5 grupos, y entonces cada grupo había preparado un ejercicio para explicar lo que hacía. Bueno, y entonces empiezan a hablar, había chicos y chicas en cada grupo, pero hablaron los chicos. ¿Quién expuso el proyecto? Los chicos. Y cuando yo les dije, ¿veis? ¿Quién expuso el proyecto? Se quedaron todos y todas sorprendidos, porque era lo normal. Por lo cual, ¿para qué iban a preocuparse de más? Era lo normal. Y seguramente que si en un caso una chica hubiera dicho, lo expongo yo, hubiera tenido que hacer, se hubiera sentido como presionando demasiado, como transgrediendo alguna norma, con miedo de que alguien le dijera, pero tú, ¿por qué tú? ¿Dónde vas? ¿Tú quién eres? ¿Entendéis? Porque nos ha enseñado a las mujeres a callarnos, a no tener opinión. Entonces, cuando hablamos de la reapropiación de los espacios, pues es muy importante para las mujeres que empecemos a decir, quiero que este espacio sea así. Evidentemente luego hay que negociar, porque no vamos a hacer lo mismo que ellos, apropiarse de todo, ¿no? Tenemos un mundo de mujeres y de hombres, vamos a compartirlo, pero nosotros también tenemos que tener derecho a decir, pues que vamos a hacer una obra de teatro con tal tema, o que queremos que en nuestro barrio haya tal cosa. Y sabéis que he visto
me he dado cuenta porque ya llevo muchos años trabajando en esto. Entonces, las mujeres ni siquiera tenemos imaginación muchas veces para saber lo que queremos, porque nuestro deseo ha sido cercenado desde la niñez. Desde la niñez se ha dicho, tú cállate, tú qué sabes. Hay una historia, una cosa muy interesante, que siempre lo contamos en las escuelas. Rousseau, un gran filósofo que ha sido muy importante para la humanidad, de finales del siglo XVIII, de toda la etapa de la Revolución Francesa, etc., los pensadores del momento, tiene un libro que es muy importante ha sido muy importante para la pedagogía, que es el Emilio. Y en el Emilio cuenta cómo educar para que un chico sea fuerte, tenga confianza en sí mismo, tenga iniciativa, todas esas cosas. Y luego hay un capítulo quinto que se llama Sofía, algunas quizá lo conocéis, que dice todo lo contrario, cómo educar a la niña. Y entonces dice, la niña siempre tiene que ser contrariada, porque siempre tienes que contrariar. Cuando ella afirma algo, le dices que no tiene razón. Porque si ella creyera que tiene razón, creería que puede confiar en su propio criterio. Y por lo tanto, después, no sería capaz de doblegarse al criterio del hombre. Por lo tanto, tienes que contrariarla siempre. Tremendo, tremendo. Las maestras han repetido el Emilio y es como si no hubieran sido capaces. Ahora, ya es tiempo de enterrar las teorías de Rousseau sobre la educación de las mujeres, y de educar a las mujeres en el empoderamiento, en la capacidad de tener imaginación, de imaginar el mundo, no solo su cuartito, su vestido, su peinado, que esto sí que se nos deja en paz. No, también cómo quiero que sea mi casa, cómo quiero que sea mi calle, cómo quiero que sea mi ciudad, cómo quiero que sea mi mundo. Necesitamos esto. Y entonces es muy importante que desde la animación sociocultural se tengan en cuenta estas cosas, porque si no, se va repitiendo el modelo, lo normal es que hacen los hombres, lo normal es que ellos impongan, esto es lo que se ha hecho. No, hay que pararse, aplicar las gafas violeta y ver en qué aspectos las mujeres no han opinado, no han dicho, no... Y las propias mujeres, una cosa muy importante para las mujeres, y hace tiempo que lo cuento también. Hay un ejercicio muy bonito que es, un ratito cada día, tú siéntete diosa. ¿Qué significa diosa? No diosa porque eres la más bella del lugar y estas cosas. Ya sabemos que luego las guerras, la guerra de Troya, pues fue por eso. No, esto mira, te apetece, tampoco es tan importante. No, diosa en el sentido de, ¿qué quiero yo que se haga o que se hiciera si realmente yo fuera diosa? Por lo tanto, digo esto y se hace. Veréis que inmediatamente os surge la idea de, me gustaría esto, pero claro, no se puede. Imaginaos por un ratito que se puede porque sois dioses. Y entonces esto permite desarrollar la imaginación, empezar a escuchar tu deseo, a saber qué es lo que realmente quieres, qué te gustaría, quitándonos poco a poco todos los pesos, todas las corazas, todas las pajas que se nos han ido poniendo y que nos impiden incluso conocer nuestro deseo. ¿De acuerdo? Bien, voy terminando. Este mismo ejercicio hay que hacerlo respecto del clasismo y respecto del etnocentrismo. Del clasismo, fijaos cómo estamos en este momento, nadie habla de clases sociales, parece que ya no existen. Bueno, pues estamos yendo hacia la reconstrucción de las clases sociales. Habíamos ido mejorando un poco, yendo hacia una sociedad un poquito más igualitaria no fue nunca, pero un poquito. Ahora volvemos a los de arriba, a los de abajo. Y hay que ser consciente de esto. Y claro, ahí la jerarquía está clarísima, clarísima.
Según qué niño, en qué escuela, te dice la maestra, es que estos pobrecitos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente sabe que en su casa son pobres, que no tienen dinero, que igual comen mal, que tienen una educación precaria, y entonces ya el pobre niño o la pobre niña, a nadie se le ocurre que pueda ser un genio, ¿verdad? Y ya se trata de otra manera. Y tampoco se estimula el que tengan ideas, el que sean los que inventan algo. No, ¿entendéis? Ya, bueno, para lo que van a servir, para lo que van a hacer, para lo que van a poder. En cambio, resulta que los que están en las clases altas, pues estos, aunque sean los toquetes, bueno, como tienen un barniz fantástico de clase, pues resulta que eso lo valoramos. Esto va muy lejos, tampoco ahora puedo entrar en ello, pero va muy lejos y ya se estudió a mediados del siglo XX que tiene una estrecha relación con luego quién va a aprobar, quién va a ser brillante en los estudios y quién no lo va a ser. Porque la cultura escolar está enlazada con la alta cultura. Y entonces hay criaturas que han ido al teatro desde que han nacido y que han escuchado a Mozart desde que han nacido, que por lo tanto no les cuesta nada luego pues, reconocer una ópera o hablar, ¿no? de este tipo de cosas. Y otras criaturas que han nacido en un mundo que pues, lo que han oído pues, ha sido las cancioncitas del verano, como mucho, y que luego, claro, las pones frente a Mozart, como aquello no saben de qué va, se aburren y son incapaces de hablar de ello. Y entonces eso es lo que luego, en algún momento, se refleja en sus notas, se refleja en su capacidad, ¿veis? Por lo tanto, lo mismo respecto de la clase. Los modelos se nos van. Habrá que construir nuevas formas de vivir, nuevos caminos. Estos nuevos caminos deben estar empedrados con los deseos y las necesidades de toda la población, porque tenemos que profundizar en la democracia. Y para eso es muy importante oír a todo el mundo. Y lo mismo respecto a las diferencias de origen, porque pues en nuestro país en este momento, y esto parece que será el recorrido que tendremos en los próximos años, llegan muchas personas que vienen de culturas muy diversas. Y entonces esas culturas tienen que poder coexistir con las nuestras. No borrarlas, por supuesto. No se trata de sustituir nuestra cultura por la de los que llegan. Se trata de coexistir. Hay cosas que las hacemos con mucha naturalidad. Por ejemplo, hay muchos platos de la cocina árabe que los hemos ido aceptando. El couscous, bueno, en sus múltiples versiones. Pues ahora hacemos el couscous, no nos parece ni mejor ni peor que los macarrones, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo respecto a los esquemas culturales, respecto a todos, a la manera de ver el mundo y organizarlo, ver cómo podemos ir integrando elementos de otras culturas y valorando lo que nos traen estas otras culturas. Bien, pues yo termino porque mi tiempo se ha terminado, no sé si os he suscitado algunas ideas para que las podáis aplicar en vuestro trabajo. Espero que sí. Pensad que más allá del trabajo cultural concreto que estáis haciendo, hoy la cultura tiene una dimensión política. El trabajo comunitario tiene una dimensión política. Y una dimensión política de gran calado, porque estamos en un mundo que se la juega, y se la juega en muchos sentidos. Y si queremos que el mundo siga y las personas sigan y la naturaleza siga y que tengamos todavía largos recorridos en nuestra tierra, pues se trata de que la defendamos y que nos opongamos a quienes, para beneficio propio, la quieren destruir. Gracias. Ahora nos gustaría abrir un espacio para que le podáis preguntar a Marina, aprovechando que la tenemos aquí, pues tenemos un ratito para poder responder a preguntas.
o a sugerencias o a reflexiones que os haya podido despertar. Ahí tenemos Hola, ¿se me oye? A ver, hay una tendencia a hablar siempre en binario y a mí me gustaría saber cómo hablar en binario, en código binario, hombres y mujeres. Perdona un momento, es que aquí llega como muy mezclado, no te entiendo. Hay una tendencia a hablar en código binario, hombres y mujeres. A mí me gustaría saber qué cosas o qué podemos hacer, cómo ponernos las palabras estas violetas para intentar reducir eso y englobar más a personas, porque con el código binario se deja un colectivo aparte que no está representado en ningún lado. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Bueno, una pregunta de millón. Mira, esto daría para una hora o muchas horas de debate. Os voy a decir lo más simplemente posible mi punto de vista y con las prisas es muy difícil matizar. Yo creo que tenemos que seguir con el código binario. Yo os diré por qué. Porque me parece que lo que no tiene sentido, es decir, ha tenido sentido la lucha de los gays, de las lesbianas, de las personas que tenían unas opciones sexuales distintas de las ortodoxas, digamos, mientras era un elemento de discriminación. Y me diréis, todavía lo es, y lo sé. En muchos aspectos sigue siendo un elemento de discriminación. Ahora bien, creo que lo que hay que hacer es ir hacia una sociedad sin géneros, no sin sexos, sin géneros. Es decir, hay que destruir los modelos culturales que han regido: si eres hombre tienes que ser así, si eres mujer tienes que ser así. Porque estos modelos son una especie de coraza, de prisión que limitan nuestras vidas. Entonces, hay que ir a que podamos actuar como sea y tener las opciones sexuales diversas mientras todas estén dentro de no hacer daño a nadie. Porque, claro, hay opciones sexuales que para mí son inadmisibles. La violación, por ejemplo, o la pederastia. Pero, en fin, digamos, dentro del resto, pues cada una tenga sus opciones sexuales. Evidentemente, para ir hacia un mundo sin géneros, hay que hacer previamente o paralelamente otra operación, que es valorizar todo lo perteneciente al género femenino y, una vez valorizado, universalizarlo. Estoy hablando en términos muy abstractos, lo sé, pero no me da tiempo ahora a explicar en detalle. Porque, a ver, si empezamos a decir, es que existe una identidad G, una identidad L, una identidad I, me parece que lo que hacemos es muy negativo, porque volvemos a crear cajoncitos, volvemos a crear modelos cerrados. Si tú eres I, no puedes ser una mujer, por ejemplo. Pero si eres persona, sí, ¿no? Como personas sí que podemos ser personas, todas las personas, hombres, mujeres, LGTBI, lo que sea. Claro, pero yo lo que digo, sí, pero fíjate, yo voy un poco más allá. Un poco más allá. Como sexo, todo el mundo ha nacido como hombre o como mujer. Ahora, sí, como sexo sí. Perdona, como sexo sí. Otra cosa es el género. Lo que pasa es que el género estamos inculcándolo desde el momento del nacimiento e incluso antes, con lo cual es muy difícil para nosotros diferenciar. Entonces, ¿por qué yo no puedo pensar que es igualmente un hombre quien es hetero, quien es homo, quien es I, quien es... Todos estos comportamientos tienen que caber, perdona, enseguida te doy la palabra, todos estos comportamientos
tienen que caber dentro de la idea de hombre. Y todos tienen que caber en la idea de mujer. ¿Entendéis? No tenemos por qué hacer otras casillas. ¿Por qué? Si hacemos otros cajoncitos, sabed una cosa, siempre que tenemos estas diferencias, siempre que hacemos estas clasificaciones, los humanos tendemos a convertirlas en categorías jerárquicas. Fijaos, una cosa tan tonta como ser rubio o ser moreno tiene una valoración jerárquica, lo sabemos. Si empezamos LG, hombre, mujer, LGTI y todo lo que vendrá, inmediatamente se va a dar una valoración. Este como es Y, este como es B, este como es D, este como es... ¿Entendéis? Ya tenemos otra vez una escalera de clasificaciones. Lo que hay que hacer es ampliar el término. O sea, si ahora pensamos, no, es que los hombres son así. Un hombre es un heterosexual. Y si no es heterosexual ya no es hombre. No. Puede ser perfectamente hombre y ser homo o otras cosas. ¿Entendéis? Porque si no, creamos una serie de problemas muy complejos. El otro día estaba viendo no sé si lo viste, un programa que dio Tele3, muy interesante, que era la filmación de hombres, muchos de ellos casados, con hijos, etc., pero que su deseo era vestirse de mujer. Entonces se reunían y se vestían de mujer y todo lo que esto significaba. Estaban hechos un lío. Había algunos que decían, no, yo soy un hombre, claro que sí, y además luego se iba a su casa y hacía de hombre. Otros que decían, no, y veías que era adquirir el ser mujer es todo un camino. Primero te vistes, luego a lo mejor te hormonas, luego a lo mejor te intervienen quirúrgicamente. Ya no sabían si era hombre o mujer, y al mismo tiempo uno que estaba construyendo su ser mujer y decía, pero sé que nunca será una mujer, del todo. ¿Por qué? Porque no tiene ovarios. Oye, ¿por qué tanta tortura? Vamos a ser hombre o vamos a ser mujer y vivir como nos parezca, hacer lo que nos parezca. Las mujeres ya hemos ampliado nuestra definición. Había una mujer que era esposa de uno de estos y decía, el día que me dijo que quería un vestido con tirantes, no lo pude soportar. Me fui y iba con pantalones. Y verdad que vamos con pantalones y nadie dice nada, porque pues nos ponemos faldas, nos ponemos pantalones, y en cambio los hombres no podemos soportar que un día se ponga una cosa de color de rosa. Es esto lo que tenemos que cambiar, por lo menos este es mi punto de vista. Sé que no es el general, porque sé que en este momento, como venimos de reivindicaciones, pues cada grupo quiere afirmar su identidad diferenciada. Pero pensadlo, las identidades diferenciadas dan lugar a jerarquías y necesitamos quitar jerarquías, no añadir más. Bien, en Italia... no me parece en absoluto que sea una forma viable de avanzar en un igualitarismo
de derechos o la democracia. Frente al terrorismo, se plantea el periodismo, pero si queremos realmente llegar a una supresión de los géneros para que todas las personas seamos más libres, yo creo que debemos incorporar un pensamiento interseccional y empezar también por nombrar o tener en mente que obviamente por economía del lenguaje no es necesario nombrar cada vez todas las identidades posibles, pero sí que debemos tenerlo en mente y tenerlo como planteamiento y no reforzar la heteronorma en todas nuestras actuaciones. A lo largo de todo el Congreso, muy pocas personas han utilizado un lenguaje inclusivo. Por favor, es una cosa que tenemos que reflexionar y empezar a plantearnos todas. Y lo digo por las que estamos en la parte de formación, por las estudiantas y estudiantes y por todas las profesionales que estamos trabajando con personas que pueden tener una forma de vivirse y de sentirse que no cuadra con el estándar normativo. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? Sí. Bueno, quizás mejor te levantas. No se oye. No, solamente quería decir que me hace una reflexión esto, divide y vencerá, ¿no? Es decir, hoy hemos dicho que aquí hay un poder que cada día lo controlan menos personas. Y el poder se soporta gracias a dividir opiniones, a entretener al pueblo con los tiempos. Mientras no consideremos que todos somos personas, que tenemos el mismo problema, las mismas ganas de solucionar lo que está pasando, y seguimos discutiendo que si es macho, que si es hembra, si es lésbico, que si es LGTBI, yo qué sé. No nos mareemos, somos personas. ¿Qué tiene que ver el sexo o qué tiene que ver el género para discutir una cosa tan de fondo que es la que se está hablando aquí? Una transformación social en donde todos seamos iguales como personas. No entiendo que esto derive en si es LGTBI, si es macho, si es hembra. Yo aquí creo que hay una cosa sustancial y es que esta sociedad tiene que cambiar, pero en un modelo de igualdad de todas las personas. Daremos un par o tres porque es imposible hacer tantas preguntas porque si no nos vamos de tiempo. Aquí y allá al final y aquí Y aquí atrás. y allá al final hemos dicho sí. Cortamos tres más. Hola, me llamo David, soy del Berque de Tarragona y quería primero un inciso que estamos ofreciendo a toda la gente que habla en el Congreso y está muy bien, pero hay personas que van hablando todo el Congreso y no tienen el aplauso que merecen. Las intérpretes de lengua de signos. Gracias. Y después una reflexión en general de todo el Congreso que he vivido en estos días es que hemos hecho conferencias muy chulas con referentes que llevan muchos años siendo referentes y eso está muy bien, pero he echado de menos ver a más gente que acaba de salir del ciclo de la carrera o que sea, gente joven, gente emprendedora que antes de los 30 haya hecho su proyecto o si no proyectos rompedores que aún no estén consolidados. Y creo que eso es un espacio donde se debería hacer y donde deberían poder promocionar este tipo de proyectos. Y creo que para las siguientes ocasiones se podría pensar un poco más en esto. Buenos días, soy Fabián, ayer estuve
charlando con amigos y amigas, tengo por costumbre hablar de todos y todas. En mi país está la discusión, Uruguay, de empezar a hablar de todes. A mí me cuesta un poco, pero está fabuloso. Me parece que es un interesante cambio que hay que seguir trabajando. Ahora, estoy de acuerdo con que hay que discriminarse positivamente y hay que llamar las cosas por lo que son, porque así se instituyen las cosas. Nosotros vivimos atravesados, y nosotras, por múltiples instituciones. Ayer lo decía. ¿Cómo nosotras y nosotros cambiamos? En la medida que nos hacemos un movimiento instituyente. Ser instituyente es invocar el cambio. Ser instituyente es llamarnos por lo que queremos llamar. Por lo tanto, yo agradezco a los que se llaman como quieren llamarse, porque también nos ayudan a los demás a poder entender cuál es la sensibilidad y hacia dónde van. Y en este planeta no hay otra forma de vivir que es entre todas y entre todos. Muchísimas gracias. Soy Alex y vengo de Barcelona, ¿mejor? ¿Sí? Claro. Mi pregunta es una pregunta. Desde la experiencia de Marina, era un poco saber si el modelo que yo he estado viendo últimamente de liderazgo femenino puede ser una manera de intervenir en la comunidad para poder cambiar esa cultura androcéntrica. Y si lo podemos incorporar desde la animación sociocultural para las acciones que realizamos con las personas que trabajamos. Gracias. ¿Sí? Bueno, solo un par de cosas y ya terminamos por el tiempo. Esta última pregunta que me has hecho, mira, no es que las mujeres seamos diferentes, ni mejores ni peores, pero hemos tenido una experiencia diferente de la vida porque ha habido una división sexual del trabajo. Entonces nosotros hemos trabajado de una manera, los hombres han trabajado de otra. Por razones que en la historia se justifican, hoy ya no se justifican por el cambio social. Entonces las mujeres, a los hombres, como os he dicho, se les educa para competir. Por lo tanto, muchas veces se les hace difícil el trabajo en equipo. Si pudiéramos contabilizar los recursos que se gastan, porque llega uno a una empresa y todo lo que se ha hecho antes, como antes, o al ayuntamiento o a cualquier sitio, esto fuera. Ahora se hace lo que digo yo. Y a lo mejor antes de que se aplique, ya está fuera, porque ha cambiado el equipo y llega otro y todo lo que se ha invertido se ha perdido sin ni siquiera probar si funcionaba o no. Las mujeres, por desgracia ahora, cuando entramos en los sitios públicos, nos adaptamos bastante a esto, porque es la norma que rige. Pero por manera de hacer de género, no de sexo, de género, pues tendemos a trabajar más en equipo, a no querer destacar. Se nos castiga si queremos destacar o si destacamos. Con lo cual tendemos más bien a no querer destacar, a hacerlo todo en equipo, a utilizar, como estamos acostumbradas a tener poco dinerito, tener que hacer mucho, estirar este dinerito, estos recursos, pues a hacer las cosas sin pensar en grande, pensando en pequeño pero en útil. Son maneras de hacer que pueden ser muy útiles para la vida pública. Y en este sentido, siempre pues, desde el comienzo del feminismo, bueno, en esta etapa, pues siempre algunas hemos pensado que el día que haya muchas mujeres en el ámbito público, es aquello de ¿qué pasará? ¿Cambiará el ámbito público a las mujeres o cambiará las mujeres al ámbito público? Y esperamos que ocurra esto, porque ahora se está viendo, y fijaos que hay ya cada vez más mujeres y más valiosas que están aportando cosas muy importantes a la humanidad. Por lo tanto, yo espero que sí, y que esto sea un tiempo de transición hasta que los hombres también vean que muchas de las cosas que hacen las mujeres son más útiles. Las mujeres hemos aprendido muchísimo de los hombres, muchísimo, porque antes no íbamos a trabajar, hemos aprendido cómo trabajar fuera de casa, hemos ido a la universidad, hemos estudiado lo que ellos han dicho, hemos aprendido muchísimo.
Pero esto se consideraba normal, porque la cultura era la masculina. Bueno, hay una cultura femenina también, lo que pasa que muy oculta todavía. Y entonces tenemos que rescatarla, ponerla en primer plano y compartirla. Por decirlo de una manera muy gráfica, cuando yo voy a las escuelas y digo, pues no veis que solo que las niñas no tienen dónde jugar, me dicen, bueno, pues haremos que ellas jueguen también al fútbol. Ah, está bien, pero ¿y basta? ¿Y nadie sabe qué decir? Claro, hay que jugar. ¿Y los juegos de las niñas? Hay que recuperarlos. ¿Eh? No lo oigo bien, perdonad. Pero los juegos no solo son de niños o de niñas, que son de todos y todas. No se oye desde aquí. Luego lo hablamos. Pero, digamos, hay que recuperar los juegos de las niñas, ver que son muy interesantes y que los niños también jueguen, los que quieran, como las niñas que quieran. Los juegos no son de niñas o de niños, son juegos. Perdonad, oye esto. Cuando tú decías personas, un momento, en el pasado sí estaban marcados por el sexismo. Momento, en el pasado estaban marcados por el sexismo. Si de momento negamos esta diferencia, ¿qué pasa? Que las mujeres nos vamos masculinizando, porque el modelo dominante es el masculino y aparece como que solo existe este. Para que podamos ir a una sociedad andrógina que recoja los dos modelos, tenemos que rescatar aquello que era de mujer y convertirlo en universal. Pero todavía muchas cosas son vistas como si fueran de niña. Y los niños no quieren jugar a muñecas, esto es de niña, a los 3 años. Bueno, entonces tenemos que partir de ahí. Entonces, cuando decimos personas, claro, pero este es el final de la transformación. Hoy por hoy todavía no estamos ahí. Si decimos personas, estamos ocultando a las mujeres, porque el modelo de personas es masculino. Entonces, todavía hoy tenemos que decir hombre y mujer y ir deshaciendo esto para acabar siendo personas. Pero no nombrarnos, ocultarlo. Y ahí me refiero a lo que se ha dicho antes respecto de ocultar o no la diferencia sexual o la diferencia de preferencia sexual, etc. Estoy de acuerdo en que en este momento se tiene que decir, no, es que hay diferencias porque hay elecciones sexuales o de formas de vivir distintas de las normativas, ¿verdad? Pero esto no son identidades diferentes. Un hombre como hombre puede ser homosexual, pero además pues será de una clase social y de una profesión y de una lengua y de un país, y en esto será igual a los otros hombres, ¿verdad? Por lo tanto, una cosa es que digamos, precisamente por eso decía, tenemos que ampliar la definición de qué es ser hombre. Sexualmente, ser hombre puede ser muchas cosas, y el que no coincida con el modelo dominante, no por eso deja de ser hombre, desde mi punto de vista. No sé si lo he explicado ahora. Bueno,